Sangre goteando sobre fotografías militares esparcidas en el suelo. 8 rostros sonrientes de soldados, ahora cruzados con X rojas. Una voz femenina susurra en la oscuridad. Me dijeron que era imposible infiltrarme, que una mujer nunca podría engañar al cartel más peligroso de Colombia. Un encendedor ilumina el rostro de Carmen Morales, teniente de las Fuerzas Especiales. Sus ojos reflejan algo que va más allá de la determinación. Es la mirada de alguien que está a punto de cruzar una línea que no tiene regreso. 5 días después, el cartel me llamaba hermana. 6 días después, había olvidado que alguna vez fui soldado. 7 días después, la llama se apaga. Pantalla en negro. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta misión imposible? Si alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para salvar a las personas que amas, esta historia te mostrará que algunos límites solo existen en nuestra mente. 48 horas antes del infierno, la base militar El Cóndor se alzaba entre las montañas de Antioquia, como una fortaleza impenetrable. Era el amanecer de lo que debería haber sido una operación rutinaria de reconocimiento. Carmen Morales revisaba por última vez el equipamiento de su escuadra especial. 8 de los mejores soldados que Colombia había producido jamás. Operación Libertador había sido el nombre código, simple en el papel. Infiltrarse en territorio controlado por el cartel de los hermanos Sánchez. Documentar sus rutas de tráfico. Regresar con inteligencia. Ningún enfrentamiento directo, ningún heroísmo innecesario. Solo profesionalismo militar en su máxima expresión. Carmen era conocida en el ejército por 3 cosas: su capacidad para hablar 4 idiomas con fluidez, su habilidad para adaptarse a cualquier identidad civil, y su récord impecable de misiones cumplidas sin bajas. A los 29 años, ya había dirigido 17 operaciones exitosas en zonas de conflicto. Era la candidata perfecta para liderar una misión que requería tanto fuerza militar como inteligencia estratégica. Hermanos, había dicho a su escuadra durante el briefing final, usando el término que siempre empleaba para dirigirse a su equipo. Esta misión es reconocimiento puro. Entramos, observamos, documentamos, salimos. El cartel de los hermanos Sánchez controla 50 kilómetros cuadrados de selva. Tienen aproximadamente 120 hombres armados, pero la inteligencia sugiere que están divididos en células operativas pequeñas. Sargento Miguel Restrepo, su segundo al mando durante 6 años, había levantado la mano. Teniente, ¿qué sabemos sobre sus protocolos de seguridad? Miguel era el tipo de soldado que Carmen valoraba más. Competente sin ser temerario, leal sin ser ciego, inteligente sin ser arrogante. Cambian guardias cada 4 horas. Había respondido Carmen, señalando posiciones en el mapa táctico. Usan radios de frecuencia baja para comunicaciones internas. Sus puntos débiles son los cambios de turno a las 06. La cabo primera Ana Delgado, especialista en comunicaciones, había hecho la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Cuál es nuestro protocolo de extracción de emergencia? Carmen había pausado antes de responder. En retrospectiva, ese momento de vacilación había sido profético. Punto de extracción principal, zona de aterrizaje alfa. Coordenadas: si perdemos comunicación con base, protocolo de supervivencia de 72 horas antes de iniciar movimiento hacia extracción terciaria. Pero lo que Carmen no había podido predecir, lo que ningún plan militar convencional contemplaba, era que el cartel de los hermanos Sánchez había estado esperándolos desde antes de que salieran de la base. La infiltración había comenzado perfectamente. Llegaron a la zona de operaciones a las 03:30 horas. Establecieron campamento base temporal a 2 kilómetros del perímetro del cartel. Desplegaron equipamiento de surveillance y comenzaron la fase de reconocimiento inicial. Durante 18 horas, todo había funcionado según el plan. Carmen recordaba vívidamente el momento cuando todo cambió. Era el sargento Restrepo quien estaba monitoreando las comunicaciones del cartel cuando interceptó una transmisión que lo celó hasta los huesos. «Teniente», había susurrado Miguel,
quitándose los auriculares con manos temblorosas. Acabo de escuchar algo que no puede ser cierto. Están hablando sobre los 8 soldados que vienen desde el Cóndor. Conocen nuestros nombres. Conocen nuestro plan. El ataque había llegado desde 3 direcciones simultáneamente, con la precisión quirúrgica de quienes conocían exactamente dónde estaría cada miembro de la escuadra. Carmen recordaba cada segundo de esos minutos caóticos con claridad fotográfica, como si su mente hubiera grabado cada detalle para futuras pesadillas. «Contacto, contacto». 3 direcciones, había gritado la Cabo Delgado mientras las balas comenzaron a silbar sobre sus cabezas. El sonido era ensordecedor. AK-47 en modo automático, el eco rebotando entre los árboles de la selva, gritos en español que no eran de su escuadra. Carmen había funcionado en modo de combate puro. Años de entrenamiento tomando control de sus acciones, mientras su mente consciente luchaba por procesar la situación táctica. Formación defensiva. Miguel. Sector norte. Ana. Comunicaciones con base, pero las comunicaciones estaban siendo bloqueadas. Alguien había anticipado su frecuencia de radio, sus protocolos de emergencia, incluso sus códigos de identificación. La emboscada no era casualidad, era una operación militar diseñada específicamente para capturar a su escuadra viva. Una granada de humo había explotado en el centro de su posición defensiva. No era una granada militar estándar. El humo era más denso, más persistente y tenía un olor químico que Carmen no reconoció. Mientras luchaba por mantener visibilidad en la nube tóxica, había escuchado algo que le heló la sangre. Los disparos habían cesado abruptamente. Silencio total en la selva, excepto por el sonido de sus propios corazones latiendo y la respiración dificultosa de su escuadra en el humo químico. Luego, una voz había hablado en español perfecto desde la niebla. «Teniente Carmen Morales, sabemos que está ahí. Sabemos cuántos son. Sabemos por qué vinieron». Carmen había sentido como si el mundo se hubiera detenido. No solo conocían su nombre y rango, conocían su voz, porque cuando había intentado responder, la voz en la niebla había continuado. «Tenemos rodeado su perímetro con 60 hombres. Sus opciones son simples: rendición inmediata, o empezamos a ejecutar civiles en el pueblo más cercano hasta que salgan». La amenaza contra civiles había cambiado todo el cálculo táctico. Carmen conocía las estadísticas. El cartel de los hermanos Sánchez había demostrado repetidamente que cumplía sus amenazas contra población no combatiente. No era un farol. «Hermanos», había susurrado a su escuadra a través del micrófono de proximidad, «necesito que entiendan algo. Si no nos rendimos, van a matar inocentes. Si nos rendimos, probablemente nos maten a nosotros. Pero al menos los civiles vivirán». Sargento Restrepo había respondido inmediatamente: «Teniente, usted decide, seguimos sus órdenes». Esa lealtad absoluta había hecho la decisión aún más difícil. Carmen sabía que cualquier cosa que eligiera determinaría el destino de 8 vidas que habían sido puestas bajo su responsabilidad. Pero también sabía que la vida de civiles inocentes no podía ser el precio de su supervivencia militar. Saliendo sin armas, había gritado hacia la selva: «8 miembros, solicito garantías para civiles». La captura había sido profesional, casi militar en su ejecución. Los miembros del cartel no eran los criminales desorganizados que Carmen había esperado. Eran soldados, posiblemente ex-militares, que conocían protocolos de detención, técnicas de interrogatorio y procedimientos de seguridad. Habían sido separados inmediatamente. Carmen en un vehículo, el resto de su escuadra dividida en grupos de 2. Última vez que vio a sus hermanos militares, estaban siendo vendados y trasladados hacia el interior de la selva. Durante el viaje de 3 horas hacia el campamento principal del cartel, Carmen había comenzado a formular un plan de escape, pero a medida que observaba la organización, el equipamiento y la disciplina de sus captores, había comprendido que estaba enfrentando algo mucho más sofisticado que una operación criminal convencional.
El campamento del cartel de los hermanos Sánchez era una revelación completa. No era una colección improvisada de refugios en la selva. Era una instalación militar completa con generadores eléctricos, sistemas de comunicación satelital, armería organizada y estructuras permanentes que sugerían años de construcción y planificación. Pero lo más impactante había sido conocer a Alejandro Sánchez, el líder del cartel. Alejandro Sánchez no era lo que Carmen había esperado. 35 años, educado, articulado, y con el porte de alguien que había recibido entrenamiento militar formal. Cuando habló con ella por primera vez, fue en el español neutro de alguien con educación universitaria, no el dialecto regional que Carmen había anticipado. Teniente Morales, había dicho, indicándole una silla frente a un escritorio que parecía trasplantado desde una oficina corporativa. Siéntese, por favor. Necesitamos hablar. Carmen había permanecido de pie. ¿Dónde están mis soldados? Seguros por ahora. Su supervivencia depende de esta conversación. Alejandro había abierto un archivo que contenía fotografías de cada miembro de su escuadra, junto con información personal que solo podría haber obtenido a través de fuentes militares internas. Sargento Miguel Restrepo, 6 años de servicio, especialista en demoliciones. Cabo Ana Delgado, experta en comunicaciones, madre de 2 hijos. La precisión de la información había confirmado las sospechas más terribles de Carmen. Había un informante dentro del ejército colombiano. ¿Qué quiere? Había preguntado Carmen directamente. Cooperación. Usted tiene habilidades que mi organización necesita. Habla 4 idiomas, tiene experiencia en operaciones encubiertas, conoce protocolos militares. Podríamos usar esa experiencia. Nunca trabajaré para usted. Alejandro había sonreído, pero no con malicia, con algo que parecía genuina comprensión. Teniente, no estoy pidiendo que trabaje para mí inmediatamente. Estoy pidiendo que viva el tiempo suficiente para comprender que las líneas entre nosotros y ellos no son tan claras como le enseñaron en la academia militar. Había hecho una pausa antes de continuar. Su gobierno envió su escuadra aquí sabiendo que había altas probabilidades de captura. Lo sacrificó por información que ya podían obtener a través de otros métodos. ¿No le parece interesante que una misión de reconocimiento requiriera 8 de sus mejores soldados? Las palabras de Alejandro habían plantado una semilla de duda que Carmen no quería reconocer. Durante los siguientes 2 días, había sido tratada más como invitada que como prisionera. Tenía una habitación privada, comida regular, incluso acceso a libros, pero no tenía información sobre el paradero de su escuadra. Sus soldados están bien, le había asegurado Alejandro durante su tercera conversación. Pero su situación es precaria. El alto mando de mi organización no ve valor en mantener prisioneros militares por tiempo indefinido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesito justificar su supervivencia continua. La única manera de hacerlo es demostrar que ustedes tienen valor operativo para nosotros. Carmen había comprendido inmediatamente. No era solo una propuesta, era un ultimátum disfrazado de negociación. ¿Qué tipo de valor operativo? Había preguntado. Tenemos operaciones que requieren a alguien con credenciales militares legítimas. Alguien que pueda moverse en círculos oficiales sin despertar sospechas. Alguien como usted. La propuesta específica había sido diabólicamente inteligente. Carmen infiltraría reuniones militares de alto nivel, obtendría información sobre operaciones planeadas contra el cartel y proporcionaría advertencias anticipadas sobre raids gubernamentales. Sus soldados serán liberados gradualmente conforme usted demuestre su compromiso con nuestra causa, había explicado Alejandro. 1 cada mes, comenzando en 30 días. Y si me niego, entonces todos ustedes se convierten en un problema de logística que mi organización resolverá de manera permanente. Carmen había solicitado tiempo para considerar la propuesta. Era una petición que Alejandro había anticipado. Tiene 24 horas para decidir. Después de eso, comenzamos a reducir el número de bocas que alimentar.
Esa noche, sola en su habitación celda, Carmen había enfrentado la decisión más difícil de su carrera militar. Podía mantener su integridad personal y condenar a muerte a 8 personas que habían confiado en su liderazgo. O podía traicionar todo en lo que creía para darles una oportunidad de supervivencia. No había respuestas correctas, solo consecuencias. A la mañana siguiente, había dado su respuesta: acepto. Lo que Carmen no había anticipado era la velocidad con la que Alejandro implementaría su nueva identidad. En cuestión de horas, tenía documentación falsa que la identificaba como Mercedes Vega, consultora de seguridad privada con experiencia militar. La cobertura era lo suficientemente cercana a la realidad para ser creíble, pero lo suficientemente diferente para proteger su identidad real. La primera prueba es simple, le había explicado Alejandro. Hay una reunión de coordinación militar en Medellín mañana. Oficiales de 3 bases diferentes discutiendo estrategias antinarcóticos. Usted asistirá como consultora externa. Escuchará, recordará, reportará. La transformación física había sido sorprendentemente simple. Ropa civil, elegante, maquillaje profesional, peinado diferente. Pero la transformación psicológica había sido mucho más compleja. Carmen había descubierto que mentir convincentemente requería más que memorizar una historia falsa. Requería adoptar mannerismos diferentes, patrones de speech alterados, incluso posturas corporales modificadas. Mercedes Vega caminaba diferente, hablaba diferente, incluso pensaba diferente. Y lo más perturbador, después de solo 3 días en el rol, Carmen había comenzado a notar que le resultaba más fácil ser Mercedes que ser ella misma. La reunión militar en Medellín había sido un éxito devastador. Carmen, como Mercedes Vega, había obtenido información sobre 3 operaciones planeadas contra organizaciones de narcotráfico, incluyendo detalles sobre timing, personal involucrado y objetivos específicos. Pero había también obtenido algo que no había esperado: perspectiva. Durante la reunión, había escuchado a oficiales militares discutir operaciones contra objetivos criminales con la misma deshumanización clínica que los criminales utilizaban para hablar sobre objetivos militares. La guerra contra las drogas no era una batalla entre Good y Eve, era una competencia territorial entre 2 organizaciones armadas con diferentes uniformes. Cuando regresó al campamento del cartel, Alejandro había estado esperando su reporte con evidente satisfacción. ¿Cómo se sintió?, había preguntado. Carmen había pausado antes de responder. Diferente. Diferente como si estuviera viendo la verdadera picture por primera vez. Esa respuesta había marcado el comienzo de algo que Carmen no había anticipado. Respeto intelectual genuino entre ella y Alejandro. No había acuerdo con sus métodos, pero sí comprensión de su lógica. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen había participado en 5 infiltraciones adicionales, cada una más compleja que la anterior, cada una requiriendo que ella se integrara más profundamente en la identidad de Mercedes Vega, y cada una haciéndolo más difícil recordar exactamente por qué había rechazado originalmente cooperar. El punto sin retorno había llegado durante su 7ª misión de infiltración. Alejandro había solicitado que obtuviera información específica sobre un asalto planeado contra un almacén que supuestamente contenía exclusivamente drogas y armas. Carmen había descubierto que el almacén también servía como vivienda temporal para familias desplazadas por violencia rural. La operación militar planeada habría resultado en víctimas civiles que serían posteriormente clasificadas como daño colateral aceptable. Por primera vez desde su captura, Carmen se había encontrado en una situación donde cooperar con el cartel podría salvar vidas inocentes en lugar de comprometerlas. Había proporcionado la información a Alejandro, quien había evacuado a las familias antes del asalto militar. La operación había procedido, pero 0 civiles habían resultado heridos. Esa noche Carmen había comprendido que ya no estaba segura de qué lado representaba la justicia.
¿Se da cuenta de lo que acabamos de hacer? Le había preguntado Alejandro después de recibir confirmación de que las familias estaban seguras. Salvamos vidas inocentes. Exactamente. ¿Y quién lo hizo posible? Carmen había entendido la implicación inmediatamente. El cartel había salvado vidas que el ejército habría sacrificado. Su cooperación había resultado en un resultado humanitario que su entrenamiento militar insistía que debería haber sido imposible. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen había continuado sus infiltraciones, pero ahora con una mentalidad diferente. Ya no estaba simplemente recopilando información para salvar a su escuadra. Estaba trabajando activamente para prevenir víctimas civiles en ambos lados del conflicto. Mercedes Vega había llegado a ser más que una identidad de cobertura. Había llegado a ser una persona que podía operar en la zona gris entre organizaciones militares y criminales, alguien que podía ver ambos lados y trabajar para resultados humanitarios en lugar de victorias institucionales. Y eso era exactamente lo que la hacía peligrosa para su propio sentido de identidad. 5 semanas después de su captura, Carmen había infiltrado exitosamente docenas de reuniones militares, prevenido múltiples víctimas civiles y había ayudado a coordinar ayuda humanitaria para comunidades afectadas por el conflicto en curso. También había olvidado virtualmente que alguna vez había sido una soldado llamada Carmen Morales. Mercedes se había convertido en su personalidad predeterminada. Carmen Morales se sentía como un personaje que había interpretado en algún pasado distante. Cuando Alejandro finalmente había ofrecido liberar a uno de los miembros de su escuadra como había prometido, Carmen comprendió que ya no estaba segura de si quería que ellos la encontraran en su estado psicológico actual. ¿Quiere ver a Sargento Restrepo?, había preguntado Alejandro. Carmen había hesitado. ¿Me reconocería? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Usted se reconoce? La pregunta había quedado suspendida en el aire como un desafío a todo lo que Carmen pensaba que entendía sobre identidad, lealtad y certeza moral. Por primera vez en 5 semanas, Carmen había solicitado tiempo para pensar en algo más que preocupaciones tácticas inmediatas. Necesitaba entender qué le había pasado psicológicamente durante su tiempo como Mercedes. Había pasado 3 días revisando cada decisión que había tomado, cada pieza de información que había transmitido, cada vida civil que había salvado a través de su cooperación con el cartel. La conclusión había sido perturbadora. Mercedes Vega había logrado más bien humanitario en 5 semanas que Carmen Morales había conseguido en toda su carrera militar. Pero todavía estaba la cuestión de los miembros de su escuadra. 8 personas que habían confiado en su liderazgo y ahora eran prisioneros debido a las decisiones que ella había tomado. Alejandro había cumplido su palabra sobre su seguridad, pero su cautiverio continuado era todavía un resultado directo de su aceptación de su propuesta. «Quiero verlos», Carmen había finalmente dicho a Alejandro. A todos. Como Carmen o como Mercedes. La pregunta la había detenido completamente, porque la respuesta honesta era que no estaba segura de cuál identidad se sentía más real ahora. «No lo sé», había admitido. «Esa honestidad», había dicho Alejandro, «es exactamente por lo que te has vuelto tan valiosa para nosotros. La mayoría de las personas en posiciones como la tuya pretenden que todo es blanco y negro. Tú has aprendido a operar en la realidad, que siempre es gris». La reunión con su escuadra había sido devastadora de maneras que Carmen no había anticipado. Habían sido bien tratados, pero 5 semanas de cautiverio los había cambiado también. Seguían siendo soldados, pero también eran personas que habían sido forzadas a confrontar su propia mortalidad y la complejidad del conflicto que habían estado luchando. El sargento Restrepo había sido el primero en hablar cuando ella entró a su área de detención. «Teniente», había dicho, pero luego había pausado. «Te ves diferente». Carmen había comprendido que no era solo su apariencia. Su postura era diferente. Sus patrones de habla habían cambiado, incluso sus expresiones faciales eran las de Mercedes Vega en lugar de la oficial militar que recordaban. «Soy diferente», había admitido.
Y necesito decirles algo que podría ser difícil de entender. Había explicado todo, el ultimátum, su cooperación, el trabajo de inteligencia, las vidas civiles salvadas. Su escuadra había escuchado en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de comprensión, decepción y confusión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Había preguntado la Cabo Delgado. Alejandro ha ofrecido liberarlos a todos. Había dicho Carmen, sin condiciones, sin requisitos de silencio. Pueden regresar a sus vidas, sus familias, sus carreras militares. Y usted, teniente. Carmen había mirado cada uno de sus rostros, estas personas que habían confiado en su liderazgo, que la habían seguido al peligro, que habían sido capturadas debido a sus decisiones. No lo sé, había respondido honestamente. Ya no estoy segura de quién soy. La conversación final con Alejandro había tenido lugar 3 días después de que su escuadra había sido devuelta de manera segura a la custodia militar. Entonces, había dicho, ¿has decidido quién eres, Carmen? Había pensado sobre la pregunta durante semanas. La respuesta la había sorprendido incluso a ella. Soy alguien que ha aprendido que el mundo es más complicado de lo que cualquier uniforme puede contener, había dicho. Si esa persona es Carmen Morales o Mercedes Vega o alguien completamente nuevo, todavía lo estoy descubriendo. ¿Y tu carrera militar? Mi carrera militar terminó el día que decidí que las vidas civiles eran más importantes que la lealtad institucional. Había respondido. Lo que viene después, eso todavía se está escribiendo. Alejandro había asentido. La puerta está siempre abierta para Mercedes Vega. Pero entiendo que Carmen Morales podría tener otros planes. Carmen había sonreído, y por primera vez en semanas se había sentido completamente genuina. Tal vez, había dicho, la respuesta no es elegir entre ellas. Tal vez la respuesta es convertirse en alguien que pueda honrar lo que era valioso de ambas. Algunas veces, para salvar a las personas que amamos, tenemos que perder la persona que éramos. Carmen Morales había infiltrado el cartel para rescatar a sus hermanos. Después de 5 semanas viviendo como Mercedes Vega, había salvado más vidas de las que jamás había protegido como soldado. Pero la pregunta que la perseguiría para siempre no era si había hecho lo correcto. Era una pregunta mucho más peligrosa. ¿Quién era realmente ahora que había aprendido que la justicia no siempre lleva uniforme? Y esa pregunta podría ser la más importante de todas. En guerra las líneas entre héroe y traidor a menudo se dibujan con la misma tinta. La diferencia está en quién sostiene la pluma y por qué razones escriben la historia.